Hola, bienvenidos a PPcast, un podcast sobre asuntos sin importancia y cosas que nadie me preguntó. En este episodio, a diferencia de los anteriores, voy a estar hablando de cosas que sí me preguntaron y me preguntaron bastante. Así que, antes de verlo, suscríbete a mi canal y dale like al video. Hazlo antes de ver el episodio porque después no vas a querer hacerlo porque no vale la pena. Este episodio voy a hablar cómo está ahorita entrar a Venezuela por la frontera con Brasil. Fue algo que hice hace 2 meses, como algunas personas saben. Y no se trata sobre si vale la pena viajar o no, sobre si vale la pena regresarse a Venezuela o no. Eso es una decisión de cada uno y depende mucho de las circunstancias en las que esté cada persona. Mi plan era simplemente ir, visitar a mi familia y al final lo conseguí. Entonces voy a contarles un poco. Hay muy poco material en YouTube, o al menos no encontré nada que valiera la pena, sobre cómo es entrar a Venezuela por la frontera con Brasil. Eso es ruido de la calle y como yo soy una persona que se preocupa mucho por la edición del material que subo a YouTube, eso va a quedarse ahí, porque igual me da igual. Hay muy poquito material, así que voy a explicar. La frontera, al menos hace 2 meses, estaba cerrada, hoy continúa cerrada, frontera con Brasil. Y la frontera más común que utilizamos los venezolanos es la frontera con Cúcuta, que realmente no sé cómo está. Pero hablando de la frontera con Brasil, yo vivo en Río de Janeiro, es la parte más, de pronto más al sur de Brasil, tirando lo que es el sur, que está más cerquita de Argentina y Uruguay, pero de pronto es uno de los puntos más distantes de Venezuela. Yo viajé de avión hasta Boavista, que es una de las ciudades, o el aeropuerto más próximo, más cercano a Venezuela, y de ahí 3 horas de carro hasta Pacaraima, que es la última ciudad de Brasil y la ciudad brasilera más cercana a Venezuela. ¿Por qué viajé? Aproveché que tenía 2 amigos que iban, que es un mes acá, mes de mayo en Brasil, para mi trabajo, que es turismo, era un mes un poco muerto, así que aproveché, era el momento indicado, si no de pronto iba a tener que esperar un año más. Esos 2 amigos se llaman Alfonso y Jackie, y si consigo cómo hacer mis habilidades con la edición de videos me lo permite, voy a colocar un pedacito de video que grabé con ellos. Voy a tratar de resumir un poco lo que fue mi viaje. Llegué hasta Pacaraima. En Pacaraima llegamos más o menos a las 4 de la tarde y a esa hora no valía la pena pasar porque si llegábamos a Santa Elena, que es la primera ciudad que hay en Venezuela, íbamos a estar ahí de noche y en un lugar que ninguno de nosotros tres, éramos 3 personas, conocía. Muy importante, de esas 3 personas, una, que es la novia de Alfonso, es brasilera, se llama Jackie. Habla muy bien español, pero es brasilera y eso se le nota. Explico esto porque sé que hay muchas personas que quieren ir a Venezuela acompañados por un extranjero, sea desde Chile, desde Argentina, de donde sea, y creo que eso es muy diferente o tiene particularidades que voy a ir hablando un poquito. Al final decidimos pasar la noche en Pacaraima, contactamos a 2 trocheros, si hay alguien que no sea venezolano viendo esto, 2 trocheros son 2 personas que se encargan de pasar por la frontera por caminos ilegales o verdes, lo que en Estados Unidos, México se conoce como coyote. Conocimos a 2 personas, nos llevaron, fue caminando. Por el hecho de estar con una persona brasilera o un extranjero, el camino que escogimos fue irnos caminando, lo podíamos hacer en carro o en moto, pero caminando de pronto por el camino más largo, por la vía más larga, que era donde estábamos seguros que nadie nos iba a parar. Eso porque si eres venezolano y entras ilegal a Venezuela, después que entres ya estás adentro con tu documento. ¿Qué están pidiendo en Venezuela para andar en la calle? O al menos, ¿qué fue lo primero que nos pidieron cuando llegamos a Santa Elena, que es la primera ciudad venezolana después que pasa la frontera con Brasil? Lo primero que nos pidieron, prueba del COVID, documento, tapaboca y salvoconducto. El salvoconducto de pronto es lo más complicado. El salvoconducto es un permiso que te da alguna institución, que en el caso de mi ciudad, que es San Felipe, era el SODI, que ahorita no me acuerdo qué significa, pero es algo así como zona de defensa o algo así, que vendría siendo algo como la policía. En fin, te lo da un policía. Te da un documento para que puedas pasar de un estado a otro, de una ciudad a otro, y hay estados donde
fastidian mucho con eso y hay estados donde realmente no fastidian. El problema es que entrando a Venezuela por Brasil llegas al estado Bolívar, que es de pronto el peor estado en este momento de Venezuela en cuanto a varias cosas. La primera, vialidad. La segunda, no sé si decir, desidia, que es lo que más se ve. Pobreza, muchísima desidia. Las vías son una mierda, con M mayúscula. Realmente no hay condiciones de circular en el estado Bolívar. Lo único que circulaba cuando nosotros entramos era gandolas y camiones, y por eso tuvimos que separarnos. Yo en mi caso me fui en un camión, ellos se fueron en otro camión, para poder atravesar gran parte del estado Bolívar. Lo hicimos así y eso demoramos 2 días. Resumen de gasto: al trochero le pagamos unos $25 cada uno, creo que incluso menos, y para atravesar el estado Bolívar en total cada uno de nosotros pagó más o menos $100. En este trayecto nos pararon en varias alcabalas, pero por el hecho de estar en camiones y siempre mantenernos callados, nunca tuvimos ningún problema. Nuestro punto de encuentro era San Félix, que es el final del estado Bolívar. Cuando nos encontramos en San Félix, ya ahí contratamos a una persona en una camioneta que nos iba a llevar hasta Puerto Ordaz, es decir, nos iba a sacar del estado Bolívar. Eso es bastante complicado. En el peaje, en la alcabala para salir del estado Bolívar, nos paró la guardia y ahí se complicó un poco todo. Cuando nos para la guardia, fueron muy agresivos. Y muy agresivos en el sentido de: bájese del carro, usted párese en esa esquina, usted párese en esa esquina, usted en esa. Comenzaron a revisar muchísimo los bolsos. Se dieron cuenta inmediatamente que la novia de mi amigo Jackie es brasilera y que no era venezolana, y que obviamente había entrado ilegal, al igual que nosotros, pero ya nosotros dentro de Venezuela nadie tiene por qué saber que entramos o salimos, eso creo que se entiende. Y empezaron obviamente a ver cómo nos sacaban algo de plata. En algún momento uno de ellos dijo que tenían que hacer una revisión más exhaustiva, tanto nosotros como el carro. Teníamos 20 minutos en el carro, una persona que acabamos de conocer, pero que había sido un contacto que nos pasaron. Revisaron el carro, revisaron el carro, revisaron los bolsos, revisaron los bolsos, y ahí empezaron con nosotros: revisión de la ropa, quítense la ropa, los zapatos, las medias, la ropa interior. Y ahí obviamente que se empieza a complicar, se empieza a poner nerviosa tanto la novia de mi amigo, y obvio que yo también, sí, estaba muy cagado. En algún momento uno de los guardias dijo: sabemos que cargan $20.000. En ese momento dije: esto ya lo escuché. ¿Qué pasa? Uno de los trocheros, resumiendo la historia, uno de los trocheros, por robarle $10 al otro, me dijo que él le iba a decir al otro que nosotros no le habíamos pagado completo, para no tener que compartir o que dividir la plata que le pagamos para pasarnos, porque aunque le pagamos a los dos, solamente uno nos acompañó. Y nos dijo algo así como: están viendo que él se ganó la mitad y el que los está trayendo soy yo. Yo le voy a decir que ustedes no me pagaron completo. Y yo dije, a mí en ese momento no me importaba nada, lo que quería era pasar. Dejé eso así. Cuando ya estábamos en Venezuela, fueron unas 4 horas caminando la frontera entre Brasil y Venezuela. Cuando ya estábamos en Venezuela, sí, el otro, el que se había quedado, me mandó un mensaje y me dijo: que ¿cómo así que no le pagaron completo al pan y tal? Le dije: nada, le tumbó la mitad a aquel, o le tumbó una parte y le dijo que nosotros no le pagamos completo. Como ya le habíamos pasado, a mí no me importaba nada de eso, pero sí me llegó un mensaje del man como amenazando, diciendo: eso no se hace, nosotros somos gente seria y los vamos a joder para que ustedes también aprendan a ser serios. Y le vamos a decir a los guardias, le vamos a mandar mensaje a unos guardias y va a decir que ustedes llevan $20.000. Yo no le presté atención porque él decía: no van a pasar de tal alcabala. Cuando yo leí ese mensaje ya habíamos pasado, porque otro dato importante: en casi todo el estado Bolívar no hay señal de internet. Otra cosa, nosotros entramos con chip brasileros, no teníamos señal, así pegase señal, así llegase señal, no íbamos a tener porque no teníamos chip venezolano. La única señal que agarrábamos era de vez en cuando en las paradas, hay que alquilar el wifi. Otra cosa que me llamó mucho la atención del estado Bolívar: se paga en oro y dólares, o reales, más que todo reales, brasilero, moneda brasilera y oro. En fin, nos revisa la guardia, bastante penoso eso, bastante desagradable. Después de mucho rato nos dejaron ir, después de muchas amenazas entre las que nos dijeron que íbamos presos los tres, que íbamos presos porque habíamos hecho una estafa en Santa Elena,
que íbamos presos por miles de razones, que la chica iba deportada porque entró ilegal y que nosotros íbamos presos, íbamos presos, íbamos presos. Después de mucho rato como que se obstinaron y nos sacaron algo de plata cada uno y nos dejaron seguir. Entonces sí está un poco rudo entrar a Venezuela, sí tienen que ir con poco dinero, pero con dinero porque alguien les va a sacar dinero. El Estado Bolívar de pronto es el peor camino para entrar a Venezuela, al menos que ustedes estén en un estado muy cercano, como son los estados del norte de Brasil, nordeste de Brasil, o el mismo Roraima, o Amazonas, o Pará. Si están ahí, ok, váyanse por Brasil, si no, es mejor que vayan hasta Colombia y entren por Cúcuta. Y mi consejo, en el mejor de los casos, que entren a un vuelo directo a Venezuela, que creo que solamente 5 países tienen, si no me equivoco, Panamá, Dominicana, sé que Turquía y creo que México, no sé cuál es el otro. La mejor opción, lleguen directo de avión a Venezuela, no vale la pena irse por tierra, no vale la pena entrar por Brasil, al menos que ustedes estén en un estado del nordeste de Brasil y vayan al estado Bolívar, al estado Anzoátegui, a los estados cercanos a la frontera. Bolívar es muy grande, atravesarlo nos llevó 2 días y de pronto fue la única parte muy desagradable del viaje, porque fueron 2 días sin señal, fueron 2 días durmiendo en la autopista, comiendo en la autopista, y eso no es muy agradable cuando uno no está acostumbrado. Obviamente para los camioneros eso es su día a día. Eso es otra de las cosas, o una de las cosas que me sorprendió, qué vida tan ruda la de los camioneros, sobre todo que hacen ese trecho, esa ruta que van de la frontera y atraviesan el estado Bolívar, porque las vías son realmente horribles. Yo voy a tratar de agregar algunas fotos acá de todo lo que vi, de hecho por eso dejé este espacio acá. Este espacio debería aparecer cosas, pero no sé si lo voy a hacer porque tampoco tengo muchas ganas de hacerlo. Al final cada uno llegó a su destino. Yo iba a la ciudad de San Felipe, estado de Yaracuy, mis amigos iban a la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Ellos sí demoraron un poquito más porque tuvieron que cuadrar a alguien que los llevara. Creo que la única forma de que pases seguro y tranquilo, o la forma más segura y tranquila de atravesar Venezuela, es con algún guardia de seguridad, con algún oficial, con algún policía, porque en todo nuestro viaje, tanto ida como vuelta, las únicas veces que no pasamos roncha, o que no pasamos trabajo, o que no la pasamos mal, fue cuando estuvimos acompañados por un efectivo de seguridad, que sí, realmente de lo más despreciable que tiene Venezuela en cuanto a que se ha convertido en una super pandilla, en una banda de delincuentes, pero que como en todas partes siempre hay uno o dos que se salvan. Yo puedo decir que los guardias que nos pararon y nos sacaron plata en el peaje de la salida del estado Bolívar son las cosas más asquerosas que he visto en mi vida. Eran unos miserables, eran unos pobres ladroncitos, eso es lo que son, unos pobres ladroncitos. Ni siquiera tenían organización entre ellos para martillar, que era lo que hacían. Si alguien que no sea venezolano, martillar es pedir, matraquear, robar. Sí, utilizar tu investidura o tu poder para sacarle dinero a una persona. Ni siquiera eso sabían hacer decentemente, se enredaban entre ellos, decían cosas estúpidas, eran unos idiotas, pero que obviamente cuando son 3 o 4, tienen un fusil y tienen la autoridad y te dicen ustedes van presos por X o por Y, obviamente que todos estábamos nerviosos. Así también puedo decir que hubo un sitio donde paramos cuando yo estuve con el camionero, que uno de los guardias preguntó si ya habíamos comido y se puso la orden para traer desayuno. Y puedo decir también que a la vuelta conocí la verdad, un oficial de la guardia me ayudó mucho y se portó súper bien. Y como en todo hay gente decente, que lo que es la Guardia Nacional, la policía y casi cualquier cuerpo de seguridad de Venezuela es cada vez más escasa. Eso es triste. De pronto es el recuerdo más triste que me traigo de Venezuela, o la imagen más triste que me traigo de Venezuela es eso. El nivel de corrupción y de miseria y de delincuencia que existe dentro de los cuerpos de seguridad. Por otra parte, en cuanto a la economía en Venezuela, las cosas no son tan baratas como uno cree. No sé si es porque yo tenía la imagen de que con $100 hacías un montón de cosas en Venezuela. Yo hace 4 años no iba.
Y no, no es así. El precio de las cosas en Venezuela es un precio internacional, es el mismo precio que en casi cualquier otra parte, y eso se aplica a ropa, a comida, a gasolina, porque igual aunque en Venezuela la gasolina siempre fue muy barata, ahorita nadie la consigue a ese precio barato, sino que al contrario la paga a un precio de pronto más caro que en cualquier otro país. ¿Cómo están funcionando los comercios ahorita en Venezuela? Básicamente se mantiene todo igual o casi igual a cualquier otro país, con una excepción, que es que las personas tienen un salario muy bajito, pero muy bajito de verdad. Algo que sería como $10 por semana, creo. Sí, como $10 por semana. Eso es muy poquito porque el precio de las otras cosas, ya no existe eso de que se gana muy poquito pero las cosas son muy baratas. No, o sea, esos $10 no alcanzan para vivir una semana a nadie. Y es triste porque algunas personas sí realmente la están pasando mal. Se consigue de todo, ya no existe escasez, al menos no en las ciudades grandes. Sí vi que en el estado Bolívar de pronto había mucha escasez. O sea, donde vi la peor situación fue en el estado Bolívar y sí, un poco como que en el oriente del país. Pero en el resto de los lugares se consiguen las cosas, se consigue todo, de pronto un poco más caro de lo normal y mucho más caro de lo que las personas que viven y trabajan en Venezuela pueden pagar, al menos la mayoría de las personas. Recomendaciones para quien quiera ir a Venezuela: no vaya por Brasil, no es un buen camino, no la va a pasar muy bien, al menos que vaya al estado Bolívar. Trate de encontrar un vuelo directo que, aunque sea más caro, usted ya sabe cuánto va a gastar. Si usted va en un vuelo que tenga que atravesar la frontera por tierra, no sabe cuánto va a gastar, no sabe cuánto le van a robar, no sabe cuánto le van a pedir, no sabe ni siquiera si va a llegar. Una de las cosas que me hizo pensar mucho fue que al final, cuando me regresé, uno de los oficiales que conocí me dijo que el procedimiento más o menos estándar de lo que hacen los guardias cuando te ven entrando con un extranjero es el extranjero deportado y usted preso por secuestro. Y obviamente después que el extranjero, que puede ser tu novio, tu amigo, tu esposa o tu esposo, depende, después que fue deportado no tiene cómo defenderte allá en Venezuela de que él está yendo contigo porque quiso. No, tú vas preso por secuestro o por tráfico de personas. Es el otro delito y eso es casi que cárcel inmediatamente. ¿Y por qué hacen eso? Porque una vez que te tengan detenido te logran sacar mucha plata para que puedan pasarte comida o puedan pasarte productos de higiene para que puedas simplemente mantenerte vivo. Así funciona Venezuela, así que consejo: no entren por una frontera terrestre porque es peligroso, es bastante peligroso. Ese es el resumen de la situación de Venezuela actualmente. Creo que respondo aquí en este video todas las preguntas que me han hecho: cómo fue el viaje, cómo la pasé, cómo está Venezuela, cómo está pasar la frontera. Pasar la frontera, si no vas con un extranjero, la pasas caminando fácilmente. El problema es que la vialidad es una mierda, el transporte es una mierda y sobre todo todo cuerpo de seguridad que te encuentres en la vía es una mierda. Entonces esa parte de Venezuela sí realmente está muy mal, es muy triste. Como venezolano me siento triste, indignado y siento que es una vergüenza, sobre todo si van con un extranjero al país, mostrarles que así funcionan los cuerpos de seguridad de Venezuela. Espero haber respondido todas las preguntas, espero que este video haya sido útil para que las personas que están pensando ir a Venezuela, y bueno, sí, dejen su like acá en el video, inscríbanse en mi canal y en el próximo episodio voy a traer más informaciones que nadie me pregunta.